¿Cómo están, estudiantes? Buenos días, ¿cómo van? Buenos días, ingeniero. Buenos días, disculpen que tuve problemas para ingresar, tuve problemas con la plataforma, se me perdió el WhatsApp web, estaba hecho un problema aquí en la computadora. Es más, todavía tengo problemas en la computadora, pero ya estamos solucionándolo ahí de a poco. A ver. Profe, buen día. Dígame. Lo que pasa es que hoy día tengo la vacunación, entonces ya mismo tendré que retirarme de la clase. Igual me hice presente como para que usted tenga conocimiento. Tomo lista, tranquilo. Tengo un ratito que para tomarle lista. Son telemáticas, ¿no? ¿Qué grupo? 1, 3. Álvarez, Indriago, Presente, profesor. Álvarez, Lo que pasa es que no se me prendía, no se me activaba el micrófono, lo siento. Anrango. Presente. ¿Cómo es? ¿Anrango o Arango? ¿Perdón? ¿Cómo es su apellido? Así como está escrito ahí, Anarango. Anarango, aquí dice Anrango. Sí, así está bien. A-N-R-A-G. Sí, así está bien, profe. ¿Cómo se pronuncia? Anarango. Anarango. ¿Y dónde está la A, pues? Profe, tengo complicaciones con mi apellido, la verdad. No lo pueden pronunciar bien. ¿De dónde es su apellido? Pero está bien escrito, profe. Está bien así escrito. ¿Pero de dónde es? Es de aquí, de Guayaquil. Ah, Anrango. Anrango. Bueno. Arteaga. Presente. Artieda. Artieda. Avilés. Presente, ingeniero Avilés. Barreiro. Barreiro. Barzola. Presente, profesor Barzol. Barzola Dayana. Presente, ingeniero. Calderón. Calderón. Camacho. Presente. Presente, profesor. Chica. Chica. Cortés. Presente, ingeniero Cortés. Delgado. Presente, ingeniero, buenas tardes. Espinosa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Pardo. Presente. González. Presente, profe. Gutiérrez. Gutiérrez. Jordan. Presente. Lino. Lino. Macías. Presente. Matute. Presente. Monserrate. Presente. Morales. Presente. Morales Edison. Presente. Muñiz. Muñiz Navas.
Navas, presente. Ortiz, Presente. Pin, Presente. Ponce, Ponce, Presente. Ponce José, Presente. Quesada, Presente. Reyes Josué, Presente. Reyes Elías, Reyes Melanie, Presente. Rodríguez, Presente. Romero, Presente. Koala, Presente. Vaquero, Presente, vaquero. Zapata, Presente. Tumba. Presente. ¿Quién no ha sido nombrado? Profe, el compañero Artieda hoy día le tocaba vacuna, por eso no está en clase. ¿Cómo así? Si no, por la universidad. Bueno, ¿quién más? El compañero Chica y Muñiz también por vacuna. Ahí les tocó. Ojalá, le voy a pedir que me traigan el certificado. Bien, listo. Vamos, envíen al WhatsApp, por favor, las diapositivas para arrancar con las exposiciones. Espérense un ratito. Caramba. Bien, a ver, vamos rapidito al grupo de exposición. Grupo 6. Artieda, Camacho, Reyes y Rodríguez. Dele. Profe, por si acaso, Artiada, él no está en clase, pero como está en vacunación, entonces sí, no sé si decir su tema o paso directamente a mi tema, porque yo soy la segunda en dar. No, está alguien que lea el tema de. Bueno, entonces yo lo leo. Origen del Estado. El término Estado suele emplearse para referirse a un fenómeno político que surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo con las características fundamentales de territorialidad, centralización, soberanía, diferenciación e
institucionalización. Este concepto da lugar a limitaciones que son consecuencias de la aplicación de una metodología que resulta incompleta para una comprensión integral del Estado, ya que no permite diferenciar dentro de los estados, de los llamados estados, los diversos tipos existentes y las consecuencias políticas y sociales se derivan de cada uno de los tipos. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, la teoría sociológica histórica sobre el origen del Estado con la presentación de su metodología y el análisis de la relación del capitalismo, la estructura social y la cultura con el Estado. En segundo lugar, este trabajo se centra en las ventajas de la metodología propuesta por Bianbu para analizar el Estado en tanto que creación original, destacando la división de Estado fuerte, Estado débil que propone el autor. En tercer lugar, plantea los restos a los que se enfrenta el Estado en la actualidad. La otra diapositiva. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le voy a hablar acerca de la evolución del Estado. La historia del Estado constitucional es una constante evolución como lo es la del Estado en general o la de la humanidad. Pero centrándonos en el modelo surgido tras las revoluciones liberales, lo cierto es que el cambio ha sido un elemento permanente que, al día de hoy, continúa. Seguramente el más significativo desarrollo sea el del paso del denominado Estado liberal al Estado social. El cual se caracteriza por importantes variaciones en aspectos sustanciales, pasamos de una etapa en la que los poderes públicos eran sujetos pasivos en la economía y se limitaban al mantenimiento del orden público, a ser sujetos activos e intervenir decisivamente en la economía y en el mercado. Siguiente, por favor. Para comprender las posibles formas políticas del Estado, en el futuro es menester realizar una ojeada retrospectiva a través de la historia maestra del pasado, pudiendo de esa manera interpretar la filosofía política y las eventuales instituciones del porvenir. En la antigüedad, el Estado, en su forma institucional precaria, distinta a la moderna concepción científica, tuvo un carácter mítico, confundiéndose lo moral con lo religioso y lo político, teniendo como nota esencial su carácter absoluto, como en Egipto. Grecia tenía una concepción integral de las polis y la razón de Estado. Siguiendo Roma, esa corriente recibida de la cultura helénica, con sus notas de respecto a la ley y equilibrio y el pensar político por ser los romanos hombres eminentemente prácticos y cultores de lo jurídico. A continuación, mi compañero. Diferencias entre Estado, nación y gobierno. Nación consiste en un conjunto de personas que comparten unos rasgos culturales e históricos comunes, normalmente con una misma lengua, una misma religión, unas mismas tradiciones e incluso similares rasgos antropológicos. La palabra nación se utilizaba ya en época romana y proviene del latín natio, derivado de nastor, nacer, que significa nacimiento, étnica, especie o clase. Por tanto, como vemos, el concepto de nación tiene una esencia emitentemente personal, referido a un grupo de ciudadanos. Un ejemplo sería el de la denominada nación judía. Estado se refiere a la estructura política y de gobierno constituida por un determinado conjunto de personas que residen en un país o un conjunto de países y que ostentan soberanía sobre dichos territorios, los cuales controlan estableciendo las fronteras con el resto del mundo
y legislando internamente. Gobierno. Es el conjunto de instituciones previstas para dirigir y controlar el Estado y ocupadas por personas al cargo de dichos órganos institucionales. En un sistema estatal democrático, estas instituciones suelen estar compuestas por un jefe de Estado, un parlamento que ostenta el poder legislativo, un gobierno que ostenta el poder ejecutivo y un sistema judicial. Normalmente en elecciones los ciudadanos eligen los miembros que ocupan de forma temporal los diferentes órganos del Estado. A continuación, mi compañera. Bueno, voy a hablar sobre las funciones del Estado ecuatoriano. El poder del Estado ecuatoriano se encuentra dividido en cinco funciones, que son la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y en adición es la función electoral y la transferencia y control social. La función ejecutiva es ejercida por el presidente de la República. Es jefe del Estado y del gobierno, es responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y la vicepresidencia de la República, los ministerios del Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir. La función legislativa cumple las funciones de creaciones de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República. Y sede en Quito ejerce la función legislativa y es unicameral. Siguiente diapositiva. La función judicial. La función está encargada de la administración de justicia, denominada Corte Nacional de Justicia. Las cortes y tribunales y juzgados que establece la Constitución y la ley y el Consejo Nacional de la Judicatura. La función de transparencia y control social. Su función es de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que se realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. La función electoral tiene como función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. A continuación, mi compañero. Hola, buenas tardes. Le voy a hablar sobre el organismo de la función ejecutiva. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministros de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales. En el año de 1977 se expidió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control de reemplazo a la Ley Orgánica de Hacienda y fue concebida bajo un enfoque sistemático de los diferentes componentes de la administración financiera. Siguiente diapositiva, por favor. Se explica cada una de las funciones ejecutivas. La planificación es la capacidad de establecer objetivos, generar secuencias de acciones para conseguirlos y poder elegir entre los diferentes planes generados. Toma de decisiones, capacidad de escoger una opción entre varias que pueden presentarse a la vez. Establecimiento de metas, muy relacionada con la motivación, permite elaborar una estrategia sobre cómo invertir energías o recursos y hacia dónde dirigir la conducta. Organización, capacidad de reunir, estructurar y secuenciar a información de manera eficiente. Siguiente diapositiva.
Inicio y finalización de tareas. La decisión de cuándo comenzar y cuándo ha de terminar una tarea requiere de pensamientos elaborados en los que se contemplan varios aspectos a la vez. Flexibilidad cognitiva. Capacidad mental para cambiar de pensamiento alrededor de dos o más conceptos diferentes y para adaptarse a cambios en el entorno. Monitorización. La atención sobre una tarea contemplando qué se está haciendo y cómo se está realizando. La función ejecutiva realizada con la flexibilidad cognitiva. Anticipación. Permite prever los resultados más probables y las consecuencias derivadas de acciones sin necesidad de llevar a estas acciones a cabo. Inhibición de la respuesta. Se puede decir que es el freno voluntario de un comportamiento espontáneo que hubiera sido motivado por un estímulo. Muchas gracias. Bien, niños, a modo de resumen, el Estado ecuatoriano fue creado en 1830, luego de la disolución de la Gran Colombia. Cuando fuimos liberados del yugo español, nosotros teníamos, durante ese tiempo teníamos lo que se llamaba la Gran Colombia y éramos considerados el distrito del sur. ¿Ok? Entonces, dice, el Estado ecuatoriano acoge el nombre oficial de Ecuador, adoptado en la Constitución del 1830, tras la designación como distrito de la antigua República de Colombia. Claro, éramos la antigua Gran Colombia, que se llamó. El Estado de Ecuador existió hasta 1835, durando solo 5 años, hasta que en segunda Constitución de ese mismo año se estimuló como República del Ecuador. El Estado, origen del Estado. El 13 de mayo de 1830, el Departamento de Ecuador, mediante firma de Asamblea de Quito de unos notables, se retiró de la Gran Colombia y se hizo formar, o se formó un Estado independiente llamado República del Ecuador, cuyo primer presidente fue el venezolano, el general Juan José Flores. Bien, hacemos una distinción entre nación, Estado y gobierno. Nación es el conjunto de personas del mismo origen. Usted, alguien es colombiano y tiene amigos colombianos y ya están viviendo aquí en Ecuador, pero son parte de la nación colombiana. Por vivir en Ecuador no dejan de ser de la nación colombiana. Los venezolanos que están aquí de visita no son ecuatorianos, no dejan de ser venezolanos, son parte de la nación venezolana. Cuando aquí hay mexicanos, argentinos, que le llaman colonia mexicana, colonia argentina, son parte de la nación argentina, la nación colombiana, la nación mexicana. No dejan de ser parte porque tú eres parte de una nación cuando eres parte de un conjunto étnico con un mismo origen, que comparten hechos históricos, culturales, religiosos. Entonces, todos los colombianos comparten vínculos históricos, vínculos culturales, vínculos religiosos, etc. Existe conciencia de pertenecer al mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten el territorio. Inclusive, aparte de hablar el idioma, no solamente el colombiano, no es el acento. Tú logras reconocer a un colombiano solamente o una colombiana con hablar, a un chileno, a un argentino, siendo el español el idioma, es diferente por la etnia, el acento y la forma de hablar. El Estado es la forma de organización de la sociedad, de su gobierno, al establecer normas de convivencia humana. Es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo del territorio. Y que es gobierno, es esa sociedad expresada en el Estado, nombrando un espacio, una autoridad que lo dirige. El gobierno principal es el pilar del Estado, es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones. Ese es el gobierno, lo que administra las instituciones del Estado. Y tenemos las funciones de ese gobierno, de ese Estado ecuatoriano.
Originalmente, hace 20 años, tú me preguntabas cuáles eran las funciones del Estado, eran 3. Legislativa, ejecutiva y judicial. Pero, a partir del 2008, con la nueva Constitución Socialista, se aplicó 2 nuevas funciones, la que es la transparencia, el control social y el electoral. La legislativa, que está dada por la función de los legisladores, que van a legislar y van a elaborar leyes, aprobar leyes o derogar leyes en la Asamblea. Son 137 asambleístas que tienen esta función. La ejecutiva, que es el presidente y vicepresidente de la República y los ministros, que es lo que dirigen, lo gerencian el Estado ecuatoriano, y la parte judicial o justicia indígena, que son los jueces que dirigen, administran justicia. 4, transparencia y control social, que es la participación del pueblo ecuatoriano, que también los elegimos. Todos estos son por elección popular, que están encargados de administrar algunas instituciones de control del Estado, como la Contraloría. 5, electoral, que es la que organiza, administra, dirige y controla todo lo que tiene que ver con las elecciones y la parte electoral en el país. La función ejecutiva, básicamente dirigida por el presidente y vicepresidente. El vicepresidente, que va a tener las funciones que le dé el presidente. Básicamente, o la primera principal función es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o permanente. Es el vicepresidente el que toma el reemplazo. También el presidente puede nombrarle o darle ciertas funciones. En el gobierno de Correa le dio la función de controlar y administrar los sectores estratégicos, el vicepresidente de la época. Cada presidente nombrará las funciones que cree que pueda hacer el vicepresidente para que lo ayude. Para eso es. ¿Ok? Bien. La función ejecutiva está integrada por el presidente y vicepresidente de la República, ministro de Estado y los organismos e instituciones necesarias para cumplir el ámbito de competencia con atribuciones rectoras, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. El vicepresidente representa al presidente cuando éste esté ausente. Por ejemplo, el presidente se va de viaje a una cumbre o se va a un cambio de mando. Ahora que va el cambio de Perú, bueno, en Perú no creo que le inviten al presidente actual porque son de tendencia distinta. Más vale el que va a ir a Perú, creo, Correa. Pero, por ejemplo, cuando hubo cambio de mando bueno, cuando viajó a Colombia a visitar al presidente de Colombia, que es coideario del presidente actual, el vicepresidente toma el mando y queda a cargo mientras el presidente está ausente. Regresa y todo llega a la normalidad. O también el presidente puede querer no ir y manda al vicepresidente a que lo reemplace, a lo que lo representa. ¿Cuáles son los organismos de la función ejecutiva? Los creados o modificados por decreto. El propósito es facilitar los servicios públicos, por ejemplo, los ministerios y las secretarías y subsecretarías, que son nombradas por el presidente. Aumentarán ministerios o disminuirán ministerios o lo fusionará. Por ejemplo, hay Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O pueden separar y puede ser Ministerio del Transporte nada más o Ministerio de Obras Públicas. Bien, más o menos como un resumen. ¿Alguna pregunta? Bien, solo mandé para indicarles que la semana pasada hubo problemas con el SUB. Todavía tiene algunos problemas, fallidas el SUB, se cambió la plataforma, pero aún así sigue habiendo problemas. En todo caso, esperemos que se mejore. Yo le cambié la fecha de las tareas y se las puse para el 19, el lunes. Tienen que haber subido las asignaciones, las tareas, ¿no? No he calificado todavía lo que es el glosario, ya lo hice con algunos cursos, con ustedes lo espero hacer esta semana o este fin de semana, en donde podré calificarles el glosario. Si alguien no lo ha hecho, todavía lo puede hacer, pero yo a partir de que califique, si califico hoy, califico mañana, pues tendrá 0 si es que no tiene las asignaciones respectivas. ¿Okay? Profesor. Bien. La exposición 5 no la habilitó, nuestro grupo no pudo subirla, no la habilitó eso.
voy a dar por terminado ahorita la clase porque tengo un agente, bueno, un profesor, un directivo de cómputo que me va a ayudar, que va a ingresar vía internet a la computadora para revisar cuál es lo que pasa, porque yo no me aparece el curso a ustedes. Por eso hoy día yo les pasé el enlace por WhatsApp, porque no me aparece el curso a ustedes. No puede ingresar, ni el 1.3 ni el 1.4. Los demás cursos sí me aparecen, pero los de ustedes no me aparecen. Entonces, por obvias razones, pues entonces voy a darme un tiempito, como tengo clase a la 1, voy a terminar la clase ahorita con ustedes para poderme trabajar con el profesor vía, creo que se llama Enidex, que es por internet. ¿Ya? Entonces, una vez que lo arregle, yo les modifico, mi secretaria me hace acuerdo para mañana modificarles esa tarea. ¿Algo más? Listo, profesor. Listo. Un placer, tengan una linda semana, un fin de semana. Bueno, buenas tardes. Oye, ingeniero, lo que pasa es que a mí el SHUC no me abrió para hacer las encuestas y no pude hacer las encuestas. Y yo subí la tarea, la del grupo, pero salió como que me subió ahorita que la voy a revisar. No está subida. O sea, yo la subí, pero la plataforma estaba lenta y así que no se subió. Yo lamentablemente no puedo hacer nada. O sea, sería entonces de aceptarles los deberes a todos, porque todos me van a salir con el pretexto de que tenían el internet bajo. Si usted tiene internet errores, tiene problemas de internet, tiene que usted ver la forma de subirlo de otro lado o de aumentarse la banda de ancha del internet. Yo no puedo. Es que yo subí, todos me van subí a la tarea, pero salió como que la tenía subida y luego ahorita voy a ver y no se subió la tarea. O sea, yo la subí, pero ahorita que reviso no está subida la tarea. Entonces, usted tenía que haber tomado un capture, una foto para demostrarme que realmente subió la tarea. Yo le mostré al profesor por WhatsApp que no me abría el módulo. O sea, yo por WhatsApp no respondo, discúlpeme, pero WhatsApp es algo personal. Yo lo uso parte académica en el grupal, pero cuando me han escrito directamente no les tomo atención porque yo les dije bien claro que me escriban por medio de mi secretario. Tengo cualquier cantidad de mensajes y he tenido cualquier cantidad de mensajes en esta semana que yo no voy a estar contestando esos mensajes. Discúlpeme, cualquier persona busca... Claro, yo entiendo, profesor, pero nosotros tampoco tenemos culpa que el módulo no esté bien. Bueno, ya esos problemas tampoco, no es mío, no es el profesor, es de las autoridades, es de la universidad. No es el problema que el módulo haya estado mal. Igual sería... Claro, pero ¿cómo hago para hacer el cuestionario que tampoco pudo yo, ni un deber tampoco? Es que el problema de cuestionario no es Moodle, porque hay otras personas que lo han hecho. Yo voy a revisar, cuando pueda abrir, ahora que arregle la computadora, el problema que tengo en Moodle, yo voy a revisar. Si ustedes son 50 y si han hecho 47, 45 la prueba, 2 o 3 que me digan que no pudieron, ya no es culpa mía, es culpa de ellos. Pero si de los 50 hay solo 10, hay solo 5, hay 15, ahí sí yo veo que hay un problema, entonces yo les vuelvo a abrir o les anulo el tema. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Yeah. La lección que había, la de repaso, habían 2 activas. Había una de este parcial y otra del segundo parcial. Entonces yo hice la del primer parcial, pero la del segundo parcial no sé si sabía qué hacerla, pero era el segundo parcial. Por favor, es la lógica. Use la lógica, es segundo parcial. ¿Estamos? Salen esas tareas porque uno duplica tareas. Y yo ya tengo hecho y planificado. Usted revisa, tengo planificado todo el segundo parcial yo. Entonces, por eso le salió la actividad para el segundo parcial, pero eso todavía no toca. Si estamos en primer parcial, esta semana, esta clase 2 y segundo parcial, pero porque cambiamos la semana. Ya, usted ya comienza a hacer lo que es unidad 3. Claro. Pero eso de ahí estaba al final del parcial 2. Al final del segundo. Profe, pero la fecha salía que se cerraba hasta el domingo. ¿De qué? ¿La lección 2? Sí, esa lección. Ah, ya la voy a revisar y la cambio, no hay problema. No se preocupen que no lloramos. O sea, usted solo tiene que hacer la del primer parcial. El segundo parcial tiene que haber sido un error o algo pasó ahí. Ya voy a revisar porque eso es segundo parcial. Listo, ingeniero. Yo le voy a saludar. Gracias. ¿Algo más? Profe, pero es que, profe, como esa lección decía hasta el domingo, y la primera también, yo pensé que las dos habían que hacer y yo hice las dos. Ajá, yo también. Segundo parcial.
Déjame terminar de hablar. Si alguien hizo un segundo parcial, yo le anulo porque no vale, no sirve, no tiene sentido. Ah, ok, listo, profe. Así es. Listo, niños. Igual solamente repaso, aunque tiene una nota, pero ya voy a revisar cuántos de los 50 o los 40 y pico que son ustedes han logrado hacer la tarea. Déjenme que me arreglen ese problema, que me dieron 2:30. Ya voy a arreglar eso ahí y con eso yo ingreso a la aula y ahí reviso cómo están sus deberes y asignaciones. Y les empiezo a calificar porque no he calificado nada de ustedes porque no me aparecen. ¿Ok? Listo, niños. Un placer. Tengan un Listo, gracias, profesor. miércoles si Dios quiere. Un abrazo. Ah, y es examen el próximo miércoles. Oh, primer parcial. Listo, niños. Un abrazo. Pasen bien. Gracias.